Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo para aquellas personas que aún no lo hacen, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, recordándoles para que inviten a otras personas a que hagan parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza. Que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10, estamos estudiando los aspectos fundamentales para la salvación y la palabra del Señor dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hoy analizaremos el fundamento número 9 entre los aspectos fundamentales para la salvación. El fundamento número 9, y lo encontramos en el versículo 7 de este texto, según San Lucas 19, del 1 al 10. Se hace la lectura siempre de entre los versículos 1 al 10 para siempre entrar con un contexto. Pero en esta oportunidad vamos a extraer el versículo 7, que es donde está contenido el fundamento número 9 que vamos a estudiar. Dice el versículo 7 según San Lucas 19. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El fundamento número 9 es oposición o también crítica. Oposición. Para explicar acerca de la oposición, podemos hacer mención de una oposición que en los últimos tiempos se ha promovido mucho y que es la oposición política. ¿Qué es la oposición política? Es el conjunto de grupos, facciones o partidos políticos y organizaciones de cualquier tipo y personas que se oponen al gobierno que está vigente
La oposición política se ocasiona cuando las ideas o doctrinas de algún político o su partido son contrarias a las del gobernante de turno. Entonces se combaten las mismas y en muchos casos aquellas ideas y doctrinas son sometidas al escrutinio público. En muchos aspectos, los opositores políticos llegan a tener acuerdos con la persona que gobierna y su partido político. Y así se hace algo que ellos llaman concertación para poder legislar. En cuanto que alguien toma una decisión por Cristo, aquella persona casi que inmediatamente encuentra oposición y crítica. En gran mayoría, aquella oposición se presenta en los de su misma casa o familia, padres, hermanos, hermanas, esposo, esposa o hijos. Nuestro Señor Jesucristo estaba bien consciente de este aspecto de oposición y crítica. Y lo leemos en el capítulo 10 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relatado según San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al 39. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Dice la palabra del Señor. Jesucristo estaba bien consciente de, de aquella división que se gestaría en una persona que decidiere seguir a Jesucristo. Y él dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 39. Y según San Juan, en el capítulo 7, versículos del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, opositores.
estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas, hablando Jesús acerca del mundo. Dice el versículo 7, que ni aún, el versículo 4, que ni aún sus hermanos creían en él, ni aún sus hermanos creían en Jesús. Oposición y crítica la recibió el mismo Señor Jesucristo. Oposición y crítica. Allí mismo, en este pasaje que estamos analizando, según San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, aspectos fundamentales para la salvación. El fundamento número 9, oposición. Allí mismo estaban los religiosos que seguían a Jesús criticándole a él. ¿Cuánto no más a Zaqueo? Que era una persona pública, cobrador de impuestos. Y lo criticaban, porque recuerde que los cobradores de impuestos eran tenidos por los religiosos como pecadores. Y ellos no aceptaban a los cobradores de impuestos como personas de bien en la sociedad. Y eso era Zaqueo. Era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Publicanos eran servidores públicos a favor de la corona real que imperaba en aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el imperio romano. Y ahí estaban los críticos religiosos, que cómo había entrado a posar con un hombre pecador. Criticaron de Jesús. ¿Cuánto no más estaban al acecho para tender su dedo acusador en contra de Zaqueo? De manera inmediata encontró Zaqueo oposición. Aquella oposición se presenta o se torna de diferentes maneras. Muchas veces la oposición se presenta de manera de burla. ¡Ay! Es que se convirtió. Es que a Cristo, que se hizo cristiano, ya lo perdimos. Eso sí es mucho tonto. No faltaba sino
que se pusiera a botar escape de esa manera. Ah, ya lo vamos a tener con la Biblia para arriba y para abajo, como si fuera su desodorante. Ahí, con la Biblia para arriba y para abajo. Y ahí, que no vaya a faltar un solo culto en la iglesia, porque de allá lo echan, hasta lo desheredan. No, ya lo perdimos. Se burlan en la casa de aquel creyente, sus familias, hermanos, padres o hijos hacen sus fiestas y a ese que se convirtió no lo invitan. No, ese se da cuenta de lo que pasó de la rumba esa y de la reunión, pero a él no le invitan. Ah, ¿por qué qué? Porque es cristiano, no, porque como ya no baila, como ya no bebe, no, pues que va, no contamos con él. En forma también de discriminación y rechazo, lo discriminan a aquella persona por haber decidido seguir a Cristo en forma de discriminación y rechazo. Mire a los hermanos de Jesucristo. Ahí lo estaban que discriminando al mismo Jesús y él era demasiado consciente de eso, porque ni aun sus hermanos creían en él y le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen, despectivamente le dijeron, porque ni aun sus hermanos creían en el Señor Jesús. O sea que hay discriminación y rechazo. Y esta tercera sí es muy marcada y muy fuerte y hasta el día de hoy se presenta en forma de persecución y la persecución más fuerte en cuanto a la posición ha llegado hasta la muerte. Porque por esa oposición que se presenta en el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él mismo fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz por sus opositores. La Iglesia Cristiana Evangélica ha hallado oposición durante toda su historia y desde allá, de esos inicios de la Iglesia Cristiana evangélica, trinitaria, seguidora del Rey de Reyes y del Señor de Señores, hemos tenido mártires de la iglesia. El primero fue Esteban, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles y parte del 9. Nosotros podemos leer esa historia de cómo fue la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana llamado Esteban. Durante toda la historia, esta oposición y este tercer aspecto de, de la oposición, que es la persecución, ha sido la más marcada durante la historia de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero siempre que una persona decide con todo su ser, con sus pensamientos, palabras y actos, espíritu, alma y cuerpo, seguir y servir y obedecer a nuestro Señor
y Salvador Jesucristo siempre va a encontrar oposición y pasará por luchas, por pruebas, pero nosotros no podemos temer a todo esto porque de todas las luchas y pruebas, nuestro Señor Jesucristo nos saca en victoria, porque en Jesucristo somos más que vencedores. No podemos temer a lo que el mundo piense, diga y haga en contra nuestra, porque nuestro Señor Jesucristo dijo así: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Según San Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo, y de ahí nosotros no nos movemos. Aquí, en el texto de análisis, en esta oportunidad, según San Lucas 19 del 1 al 10, en el fundamento 9, oposición, versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hablaban de Jesús, pero también estaban ahí haciendo oposición a la firme decisión, a la radical decisión que había hecho Zaqueo de seguir, de servir, de obedecer y de estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La persona que diga que sigue sinceramente a Cristo y no encuentra oposición o crítica, está siguiendo a un muñeco, a un payaso, a un Cristo de metal, a un Cristo de papel, a un Cristo de madera, a un Cristo de yeso. Está siguiendo la idolatría, pero una persona que con todo su ser, pensamientos, palabras y actos, espíritu, alma y cuerpo, reciba a plenitud en su vida a Jesucristo como único y suficiente Salvador, crea que su sangre preciosa le limpia de todos los pecados y que el poder del Espíritu Santo le libra de toda maldad, esa persona inmediatamente recibe oposición, y la mayor oposición que se recibe es la de su propia casa. Si es la esposa que se convierte a Cristo, ahí tiene la posición a través de su esposo e hijos. Si es el esposo, ahí encuentra la posición a través de su esposa e hijos. Si es un hijo, los padres se vuelven contra él. Si es un hermano, sus hermanos se vuelven contra él. Encuentra oposición en su propia casa. Encuentra posición en su trabajo, encuentra posición en sus compañeros, en sus amigos. Pero eso Jesucristo dijo que no se tuviese en cuenta. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Jesucristo quiere que a Él le confesemos en cualquier lugar y que llevemos su testimonio con altura y con responsabilidad, porque finalmente Él nos da la victoria y ya nos la dio, porque nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo,
porque nosotros estamos mirando hacia el cielo y allá al que está en el trono y al Cordero sea la gloria y el honor. Allá está nuestra mira, mirando al que vive y reina por los siglos de los siglos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Según San Mateo 10, versículos 32 al 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Cuando un hombre o una mujer hacen su decisión por Jesucristo, si no encuentran oposición o crítica, están perdiendo el tiempo. Pero si tú encuentras oposición en crítica, confía que estás siguiendo sinceramente a Cristo y cierra tus oídos para escuchar y tus ojos para ver y pon tus oídos en la palabra del Señor y tu mirada en el reino de los cielos. Amén. Versículo 7 del texto de estudio, según San Lucas 19:7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, hablando de Jesús y también de Zaqueo. Oposición o crítica es el fundamento número 9. Gloria a Dios por su bendita y santa palabra. Vamos a orar. Según la palabra estudiada en esta oportunidad ha hablado a nuestros corazones. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre, porque tú nos enseñas que siempre cuando una persona decide seguir a Cristo, encuentra oposición o crítica. Esto hicieron con nuestro Señor Jesucristo, que encontró oposición hasta dónde, hasta la muerte. Y hasta allí mismo lo persiguió el opositor de opositores, que es Satanás, que decía, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y nuestro Señor Jesucristo, puesta su mirada en el Padre Celestial, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor de la gloria, por aquellos enemigos que gratuitamente nos hemos encontrado en el caminar con Jesucristo. Si ellos aún viven, que se han declarado enemigos nuestros, enviamos bendiciones. Si son familiares nuestros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, aún hermanos en las mismas iglesias donde hemos estado, Señor, a todos ellos enviamos bendiciones y que la administración de tu Santo Espíritu sobre ellos sea también así sobre nosotros y que ellos puedan encontrar la verdad de Jesucristo como nosotros hoy la hemos encontrado. Nosotros, oh Dios, perdonamos a todos aquellos que nos han querido hacer daño y que se han opuesto y querido poner a que nosotros sigamos la verdad de Jesucristo. Oh Dios, nosotros damos el perdón y si alguno hemos ofendido, también pedimos perdón. Que la gloria tuya se manifieste en sus vidas, así como en la de nosotros, y que tu paz reine en cada corazón, para que nosotros caminemos todos los días, oh Dios, no importa la oposición, asidos de la mano
de nuestro pastor de pastores y maestro de maestros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual tú enviaste para bendecirnos, para protegernos y para guiarnos en todo momento por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.